Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Génesis capítulo 41 del 1 al 57. Los sueños de Faraón. Y aconteció que después de 2 años Faraón tuvo un sueño. Soñó que estaba de pie junto al Nilo. Y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas, y pacían en el carrizal. Entonces otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón se despertó. Se quedó dormido y soñó por segunda vez. Vio que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña, y que 7 espigas menudas y quemadas por el viento del este brotaron después de aquellas. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó y resultó que era un sueño. Y por la mañana su espíritu estaba turbado y mandó llamar a todos los magos y a todos sus sabios de Egipto. Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón: quisiera hablar hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño. Y estaba ahí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se los contamos. Y él nos interpretó los sueños. A cada uno interpretó su sueño. Tal como nos lo había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. José interpreta el sueño de Faraón. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo. Después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. Y Faraón dijo a José: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. No está en mí, respondió José a Faraón. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño yo estaba de pie a la orilla del Nilo y vi 7 vacas gordas de hermoso aspecto que salían del Nilo. Pacían en el carrizal. Pero sucedió que otras 7 vacas subieron detrás de ellas, pobres, de muy mal aspecto y flacas, de tal fealdad como yo nunca había visto en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas se comieron las primeras 7 vacas gordas. Pero cuando las habían devorado, no se podía notar que las hubieran devorado, pues su aspecto era tan feo como al principio. Entonces me desperté. En mi sueño también vi que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que 7 espigas marchitas, menudas y quemadas por el viento del este, brotaron después de aquellas. Las espigas menudas devoraron a las 7 espigas hermosas. Se lo conté a los magos, pero no hubo quien me lo pudiera explicar. Entonces José dijo a Faraón: los 2 sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años y las 7 espigas hermosas son 7 años. Los 2 sueños son uno. Y las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años, y las 7 espigas quemadas por el viento del
serán 7 años de hambre. Esto es lo que ha dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Van a venir 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de ellos vendrán 7 años de hambre. Será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra. No se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. En cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y que Dios lo hará pronto. Ahora pues busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Decida Faraón nombrar inspectores sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Que los inspectores recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón, y que lo protejan, y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que la gente del país no perezca por el hambre. José, gobernador de todo Egipto. La idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿Podemos hallar un hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él: doblen la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José: aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Y Faraón llamó a José por el nombre de Safnat Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José para ver la tierra de Egipto. José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto, y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. La tierra produjo a manos llenas durante los 7 años de abundancia. José recogió todo el fruto de estos 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó el alimento en las ciudades. En cada ciudad guardó el fruto de sus campos circunvecinos. Así José almacenó grano en gran abundancia como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. Antes de que llegaran los años de hambre, le nacieron a José 2 hijos, los que les dio a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. El primogénito José le puso el nombre de Manases, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y el segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Los 7 años de hambre. Cuando pasaron los 7 años de abundancia que había habido en la tierra de Egipto, comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como José había dicho. Entonces hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había alimento.
Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por alimento. Faraón dijo a todos los egipcios: vayan a José y hagan lo que él les diga. El hambre también se extendió sobre toda la superficie de la tierra. Entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto. Y todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. Meditemos. Los magos y los sabios eran comunes en los palacios de los gobernadores antiguos. Entre sus tareas estaban estudiar las estrellas sagradas y la ciencia, leer las estrellas, interpretar los sueños, predecir el futuro y hacer magia. Estos hombres tenían poder, como dice Éxodo 7 del 11 al 12, pero su poder era satánico. No pudieron interpretar el sueño de Faraón, pero Dios se lo reveló a José. Nuestras oportunidades más importantes pueden llegar cuando menos las esperamos. A José lo sacaron repentinamente del calabozo y lo llevaron ante el faraón. Pregunta: ¿tuvo tiempo de prepararse? Sí y no. No le habían avisado que lo sacarían de la cárcel ni que el rey lo interrogaría. Sin embargo, José estaba listo casi para cualquier cosa por su correcta revelación con Dios. No era el conocimiento que José tenía acerca de los sueños lo que lo ayudó a interpretar su significado, era el conocimiento de Dios. Asimismo, prepárese usted para cualquier situación manteniéndose cerca de Dios. José le dio todo el mérito a Dios. Nosotros debemos procurar hacer lo mismo. Aceptar la gloria es robar lo que le pertenece a Dios. No se quede callado cuando usted sabe que debe estar dando la gloria y el crédito a Dios. Después de interpretar el sueño de Faraón, José ofreció al rey un plan de supervivencia para los siguientes 14 años. La única manera de prevenir la hambruna era a través de un plan cuidadoso. Sin un plan para combatir el hambre, Egipto hubiera pasado de la prosperidad a la ruina. A muchos les aburren o se les hace innecesario planes detallados, pero la realidad es que planear es una responsabilidad y no una opción. José pudo salvar una nación al transformar el plan de Dios que tenía para Egipto en acciones prácticas, implementaciones. De la misma manera, nosotros debemos tomar el tiempo para transformar en acciones prácticas el plan de Dios para nuestras vidas. El faraón reconoció que José era un hombre que poseía el Espíritu de Dios. Usted probablemente no tendrá la oportunidad de interpretar los sueños de un rey, pero aquellos que lo reconocen podrían ver a Dios en usted, a través de sus palabras amables, actos de misericordia y consejos sabios. Sus parientes, vecinos y compañeros de trabajo lo ven a usted como una persona en la que habita el Espíritu de Dios. José ascendió rápidamente a la cima del triunfo de las paredes de las prisiones directo al palacio de Faraón. Su entrenamiento para esta importante posición primero incluyó ser esclavo y luego prisionero. En cada situación aprendió la importancia de servir a Dios y a los demás. Cualquiera que sean las circunstancias, considere las partes de su programa de entrenamiento para su servicio a Dios. Quizás el faraón procuraba que José fuera más aceptable a la cultura de Egipto, al darle un nombre y una esposa de ahí. Probablemente quería, 1, restar importancia el hecho de que José era un pastor nómada, profesión que los egipcios menospreciaban, o 2, hacer el nombre de José fuera más fácil de pronunciar y recordar. 3, mostrar
el gran honor que había recibido al darle a la hija de un funcionario egipcio prominente. José tenía 30 años cuando llegó a ser gobernador de Egipto y 17 cuando sus hermanos lo vendieron en esclavo. Por lo tanto, había pasado 11 años como esclavo y 2 en la cárcel. Génesis capítulo 42 del 1 al 38. Los hermanos de José van a Egipto. Viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿por qué se están mirando? He oído que hay alimento en Egipto. Y añadió: desciendan allá y compren de ahí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto, pero Jacob no envió con sus hermanos a Benjamín, hermano de José, porque dijo: no sea que le suceda algo malo. Los israelitas fueron junto con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el que mandaba en aquel país. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante él, rostro en tierra. Al ver José a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y les habló duramente. Y les dijo: ¿de dónde han venido? De la tierra de Canaán para comprar alimentos, le respondieron ellos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido a él. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: ustedes son espías, han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. No, señor mío, le dijeron ellos, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre, somos hombres honrados, tus siervos no son espías. No, sino que ustedes han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra, les dijo. Pero ellos dijeron: tus siervos eran 12 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán, y el menor está hoy con nuestro padre, y el otro ya no existe. Entonces José les dijo: es tal como les dije, ustedes son espías. En esto serán probados por vida de Faraón, que no saldrán de este lugar a menos que su hermano menor venga aquí. Envíen a uno de ustedes y que traiga a su hermano, mientras ustedes quedan presos, para que sean probadas sus palabras, a ver si hay verdad en ustedes, y si no, por vida de Faraón, ciertamente son espías. Y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días. José les dijo al tercer día: hagan esto y vivirán, pues yo temo a Dios. Si son hombres honrados, que uno de sus hermanos quede encarcelado en su prisión. El resto de ustedes vayan, lleven grano para el hambre de sus casas. Y tráigame a su hermano menor, para que sus palabras sean verificadas y no morirán. Y así lo hicieron. Entonces se dijeron el uno al otro: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Rubén le respondió: ¿no les dije yo? No pequen contra el muchacho, y no me escucharon. Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre él y ellos. Y se apartó José de su lado y lloró. Cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. Regreso a Canaán. José mandó
que les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco, y que les dieran provisiones para el camino. Y así se hizo con ellos. Ellos, pues, cargaron el grano sobre sus asnos y se fueron de allí. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a sus hermanos: me ha sido devuelto mi dinero, y miren, está en mi costal. Y se les sobresaltó el corazón, y temblando se decían el uno al otro: ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre, el señor de aquella tierra, nos habló duramente y nos tomó por espías del país. Pero nosotros le dijimos: somos hombres honrados y no somos espías. Éramos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ya no existe y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces el hombre, el señor de aquel país, nos dijo: por esto sabré que son hombres honrados. Dejen uno de sus hermanos conmigo y tomen grano para el hambre de sus casas y márchense. Pero tráiganme a su hermano menor, para que yo sepa que ustedes no son espías, sino hombres honrados. Les devolveré a su hermano y podrán comerciar en la tierra. Cuando vaciaron sus sacos, el atado del dinero de cada uno estaba en su saco. Y al ver ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Y su padre Jacob les dijo: ustedes me han privado de mis hijos. José ya no existe y Simeón ya no existe, y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Entonces Rubén habló a su padre: puedes dar muerte a mis 2 hijos si no te lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Pero Jacob dijo: mi hijo no descenderá con ustedes, pues su hermano ha muerto y solo él me queda. Si algo malo le acontece en el viaje en que van, harán descender mis canas con dolor al Seol. Meditemos. José pudo haber revelado su identidad a sus hermanos al momento de verlos, pero el último recuerdo que posiblemente tenía de ellos era cuando los traficantes de esclavos se los llevaban. ¿Seguían sus hermanos siendo malvados y traicioneros? José decidió ponerlos a prueba para averiguar si habían cambiado. José recordó los sueños que había tenido de sus hermanos cuando se inclinaban ante él. En Génesis 37 del 6 al 9 lo dice: aquellos sueños se estaban cumpliendo. Cuando muchacho, José fue un presuntuoso por sus sueños. Como hombre jamás hizo alardar de su posición. No sentía la necesidad de decir: se los dije, aunque no era el tiempo de revelar su identidad, así que se quedó callado. Algunas veces es mejor quedarse en silencio, aun cuando quisiéramos tener la última palabra. José estaba probando a sus hermanos para asegurarse de que no habían sido crueles con Benjamín como lo habían sido con él. Benjamín era su único hermano de parte de madre y padre y quería verlo. Rubén no pudo resistir al decir: se los dije. Él pensaba que Dios los estaba castigando por lo que habían hecho a José. Parece que al pasar de los años no habían apagado la culpa que sentían. En la mente de ellos, haber vendido a José equivalía su muerte, ya que no esperaban volverlo a ver. Dios les bendiga. Si quieres seguir escuchando más de la palabra de Dios, ve a YouTube y suscríbete y me encontrarás como Susana.Morales. Recuerda,
comentar cómo Dios te está hablando con esta palabra. Si usted necesita de la ayuda de Dios, ven a nuestra iglesia que se llama Ministerios Yo Soy la Raíz y Linaje de David, que se encuentra en el fraccionamiento Paraje de San José, en la calle Costa de Acapulco 5194, al surponiente de nuestra ciudad Juárez, Chihuahua. Los miércoles a las 6 de la tarde y domingos a las 11 de la mañana. Ven, no faltes. Me despido. Dios siga bendiciendo la Radio Consentido 96.9.